quisiera dar también la bienvenida al maestro José Bernardo Rodríguez Salamilla, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Ya lo vimos por ahí conectado. No sé si está ahorita en este momento, pero si no, pues le vamos a pedir con posterioridad que nos ayude con unas palabras al cierre de este panel. Y pues bueno, continuamos entonces con la tercera participación de nuestra compañera Yasnaya Elena Aguilar Gil. Ella forma parte del Colmix, un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mije. Estudió lengua y literaturas hispánicas y cursó la maestría en lingüística en la UNAM y ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Se ha involucrado en el desarrollo de material escrito en mije y en la creación de lectores mije hablantes y otras lenguas indígenas. También se ha venido involucrando en el activismo para la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes en el mundo virtual y en la traducción literaria. Habría que agregar también que, pues, como originaria de Ayutla Mije, ha sido también una voz muy activa en la denuncia de la problemática que enfrenta la comunidad por la falta de agua. Impulsora de una campaña, Agua para Ayutla Ya, también, que ha tenido una muy, muy amplia difusión y adhesión a nivel nacional e internacional. Pues ya tienes la palabra. Bueno, muy buenos días, Mao y Namuk. Yo estoy muy honrada de poder participar y establecer este diálogo y también de escuchar a todas las personas que han hablado y que inspiran muchísimo en este camino para trabajar por los derechos humanos. Antes de comenzar con las preguntas y las temáticas que nos han planteado en esta reunión y agradecer también por la invitación, quisiera decir que muchas de las reflexiones Ya tenemos un poco de problemas con tu conexión. Que voy a compartir. ¿Cómo podemos mejorar la conexión de Jazz? En procesos colectivos, ¿no? Jazz, perdón. Jazz, el aguántanos. trabajo Jazz. que realizo con Bueno, esta es parte de las dificultades justo de las comunidades, bueno, ¿no? La señal puedo es muy apagar mala. Sí, Jazz, si nos ayudas apagando tu video, se va a mejorar tu conexión. Ok, damos unos minutos para que podamos tener una mejor recepción del audio de Jazz. Siempre sus palabras son muy interesantes y creo que vale mucho la pena escucharla y que no se nos caiga la señal. Pues lo intentamos nuevamente. Yasnaya, ¿puedes volver a retomar el micrófono, por favor? Sara, creo que Yasnaya perdió conexión. Sí, no, ya no la veo por acá. Sara, ¿tu audio? Sí, esperamos que podamos restablecer la comunicación con Jazz. ¿Puedes intentarlo, Karen? Por favor. Y mientras... sí, pues no ya sé se está uniendo de nuevo. Ok, perfecto. Y si no, veo ya que hay algunas preguntas en el chat.
o por Hola. lo menos algunos comentarios. Adelante. Ya Listo. te vamos a pedir que puedas apagar la cámara para que no se vuelva a caer la conexión y tú puedas hablar con fluidez. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Lamento mucho esta situación. Justo había tenido una conexión estable durante toda la presentación hasta ahora, ¿no? Pero bueno, como decía un amigo, Morphy se sienta a la derecha del padre. Em, bueno, retomando lo que decía, quería enfatizar que varias de las reflexiones que voy a compartir se fraguaron en colectivo, es decir, ahora yo estoy hablando yo, pero tanto en el trabajo con derechos lingüísticos como el trabajo que hemos desarrollado en Ayutla con toda esta situación, también está estrechamente relacionado, me considero solo una pieza más dentro de esfuerzos colectivos y en particular el esfuerzo de las mujeres de Ayutla. A partir de las agresiones que sufrimos en junio de 2017, en todo el año 2017, se conformó después también un colectivo de mujeres y estas mujeres llevan mucho tiempo en el trabajo comunitario, en la gestión comunitaria. Entonces, han tenido una participación muy activa en las estructuras comunitarias, en la asamblea, en los cargos, ¿no? Varias de ellas pues han tenido cargos importantes en el cabildo. Se encuentra, por ejemplo, mujeres que han sido presidentas municipales en mi comunidad, es decir, con una larga trayectoria con todo lo que implica además con el género en nuestra comunidad. Entonces, mucha de esta lucha yo quisiera ahí también hacer énfasis en que este trabajo de defensa se hace, por lo menos en mi contexto, desde lo colectivo. Es decir, yo creo que a veces hay una idea de individualizada de lo que es la defensa, ya sea la defensa comunitaria o la defensa de los derechos humanos, y creo que podríamos tal vez ver una visión más como cada defensor, cada defensora en un contexto comunitario, en un contexto de redes colectivas, que también afecta, ¿no? Las agresiones de las que se han hablado a defensores y defensoras tienen que evaluarse también en su contexto y en sus redes, como se afecta a una red, no solo a una persona. Entonces, bueno, después de puntualizar esto, de que esas reflexiones vienen de esta experiencia, y bueno, en el caso, como se ha mencionado, empezamos a hacer denuncia pública sobre la situación de agresiones de mi comunidad, pero aun cuando mi trabajo fue esa parte, ¿no? Como hacer la denuncia pública y eso te da visibilidad, digamos, externa, hacia adentro de la comunidad hay una serie de estructuras en las que solo, digamos, la denuncia pública solo es una pieza más. Hay muchas mujeres que están trabajando, hay una red comunitaria que está activándose y que tal vez no se ve hacia afuera. Y justamente la lectura de esta defensa luego sí es muy individualista, ¿no? Así como que, mira, ella está defendiendo eso, pero hay un montón de personas que están haciendo otras cosas para que podamos hacer esa denuncia. La primera reflexión que quería compartir es que una gran parte de el trabajo implicó o ha implicado también para mí, para las compañeras, el reconocernos como defensoras. Yo creo que, como ya lo decían anteriormente, cualquier persona puede ser defensora de derechos humanos, pero sí hay creo que dentro del trabajo de las organizaciones es mucho más claro, pero cuando nos vemos implicados en casos de defensa, que además es un proceso, digamos, que el contexto mismo te va obligando, te va dando. En este caso, a mí me costó y en general, yo creo que a las compañeras, si no es por el acompañamiento, nos costó enunciarnos como defensoras de derechos humanos. No se concibe así, porque por lo menos desde las diferentes retos que mi comunidad ha atravesado desde hace mucho tiempo, se ve más bien dentro de la lucha comunitaria, o sea, como algo que se tiene que hacer porque se defiende en lo que creemos se defiende el territorio, ¿no? Como pasado en décadas anteriores, se defiende el agua porque es la vida, se defiende las injusticias porque que suceden contra nuestra comunidad. Entonces va a ser difícil también
Bueno, disculpen, ¿me escuchan? Sí, ya, Yasna. Perdón. Entonces, esta misma, digamos, no conciencia de ese papel puede también estar, digamos, dejando fuera de ciertas redes de protección a muchas personas que son defensoras, pero que no se conciben o no tenemos la conciencia. De hecho, es todo un proceso. Y a diferencia, por ejemplo, del trabajo en el activismo por derechos lingüísticos, en el caso del asunto del agua en mi comunidad, de estas agresiones, pues sí está enmarcado dentro de esa lógica comunitaria, dentro de la defensa del territorio y que se da como algo además natural, ¿no? Yo creo que hay un rompimiento entre lo que se considera derechos humanos y la vida en nuestras comunidades. Y ahí quisiera así hacer un llamamiento a hacer este puente mucho más accesible. Generalmente hay una serie de prejuicios racistas que van a afectar lo que conocemos o lo que vemos como defensa de derechos humanos. Generalmente hay una narrativa creada en que los pueblos indígenas nos oponemos a los derechos humanos. Esta narrativa viene desde una visión bastante racista de la manera en la que se concibe el trabajo por el territorio, por la vida. Y cómo va a haber, o como nos decían en algunos contextos, si ustedes son los principales violentadores de derechos humanos, de derechos de las mujeres, porque sus usos y costumbres están en contra de los derechos humanos. Y ahí quisiera también ver cómo a veces se utiliza el discurso de los derechos humanos justamente en contra de las propias comunidades. Y digamos, lamentablemente la violación de los derechos humanos es una violación transcultural, ¿no? Es decir, de todas las sociedades en muchos tiempos y suceden injusticias y suceden violaciones a derechos humanos en diferentes contextos. Pero nunca se narra, por ejemplo, que el hecho de que haya tantas violaciones al debido proceso en el sistema judicial mexicano implique que tenemos que entonces cambiarnos a otro sistema. Y eso sí pasa con nuestros sistemas, o sea, se llama, es que los usos y costumbres violan derechos humanos. Yo creo que ahí tendríamos que reformular y también ver qué es lo que está sucediendo, cómo se está entendiendo y que hay personas dentro de la comunidad que están luchando también por el mejoramiento de cada uno de estos sistemas. En este caso, en el caso particular de Ayutla, se utilizó esta narrativa para desvirtuar el papel que tenía el Estado en las violentaciones de este caso. Aquí se narró como si, bueno, siempre se ha narrado solo como un conflicto agrario y revisando también los conflictos agrarios, llamados agrarios en toda Oaxaca, nos damos cuenta, investigando un poco más, el papel que el Estado y que muchos otros intereses ha tenido en cada uno de estos conflictos. La narrativa racista ha sido, bueno, son pueblos mijes que se pelean, ya saben, indios que son salvajes y que se pelean entre sí y se matan entre ellos. Esta narrativa es muy funcional y creo que desde la perspectiva de los derechos humanos necesitamos desarmarla y ver qué es lo que está sucediendo. En diferentes casos, en este sentido, me di a la tarea de investigar, por ejemplo, en otros llamados conflictos agrarios, que en una gran parte hay otro tipo de elementos que están participando. En el caso de la comunidad se estaba obviando una serie de elementos y una serie de actores que estaban funcionando. El primer problema en este contexto era ver el papel que había tenido, por ejemplo, Conagua y en la manera en la que Conagua había determinado, por ejemplo, a dar o no dar concesiones. Una parte importante, digamos, del origen de este conflicto tiene que ver con la pugna que hay entre, por un lado, el considerar el agua, por ejemplo, como un bien nacional, como un bien del Estado que tiene la facultad de concesionarlo, y el artículo segundo de la Constitución, que habla de la autodeterminación sobre nuestros territorios y sobre nuestros bienes naturales.
El hecho de que Conagua no tuviera una clara determinación, no actuó ni siquiera con base en la ley de aguas nacionales, en la que dice que si alguien abreva ya de una fuente, pues no se puede concesionar sin su consulta. Y el Estado ignora totalmente esta narrativa y favorece la narrativa racista de, solo son dos pueblos que están peleando. Lo mismo sucede con la parte del territorio. Hay una creación de reconocimientos legales que fueron en contra de la propia voluntad de las comunidades. Eso en el fondo. Pero además ignora, por ejemplo, la presencia de armas, ¿no? Que son de uso exclusivo del ejército, y ignora también o no tiene una perspectiva de género en el caso de Ayutla, al darse cuenta que una gran afectación está sobre las mujeres comuneras. O sea, no se está dando una perspectiva, pues sí, de género, de afectación. A diferencia de otros contextos, por fortuna en mi comunidad las mujeres hemos podido ser posesionarias de tierra comunal, por lo menos desde la época colonial, y pues gran parte de las agresiones que fueron primeramente el despojo, fueron mayoritariamente a mujeres comuneras, el secuestro de 4 mujeres comuneras también, secuestro y violencia física de diferente tipo, y además también, bueno, el asesinato que se dio a uno de los comuneros. No hay una impunidad que después de 3 años, además de estar, digamos, trabajando para la justicia, que no se ha dado. En las mesas de negociación y en todo, digamos, hay una gran revictimización sobre el proceso. Escudados tras esta idea, ¿no? De, solo son 2 pueblos peleándose, todos estos elementos se borran y en palabras del propio gobernador se narra lo de Ayutla como, bueno, es que hubo mucha pasión, o sea, hubo un apasionamiento. No podemos tratar estas graves violaciones a los derechos de las mujeres, a la violencia de género ejercida en este caso, y a mantener a una comunidad muchísimos años sin acceso al manantial, al agua potable del manantial, como solamente apasionamientos. Entonces creo que esta visión racista impide que también se lea a las mujeres del colectivo a quienes estamos denunciando esto como defensoras de derechos humanos. Defensoras de derechos humanos simplemente se ve como apasionamientos. Y creo que sí es muy importante esta sensibilización a quienes imparten justicia y también a quienes crean estas narrativas. Otra cosa que creo que en esta experiencia ha sido importante es que digamos, esta construcción de esta narrativa también implica, entre las preguntas que nos hicieron fue como los retos que tenemos al respecto. Uno ha sido romper esa narrativa, ¿no? Eso es muy complicado cuando es una narrativa oficial, ¿no? O se narra como verdad histórica, así como se ha hecho, pero también lamentablemente hemos sufrido diferentes amenazas a quienes nos organizamos dentro de la comunidad, sobre todo al colectivo de mujeres, de diferentes tipos, que van desde amenazas de muerte, bastante explícitas, por un lado, por las personas, bueno, que están armadas o que están utilizando este problema para tener, pues, presencia armada en el lugar, pero también que ya es bastante y es bastante angustioso, ¿no? Y ahí yo agradezco mucho el acompañamiento de Código DH, porque pues cuando estamos en esas circunstancias, al no tener ningún tipo de información o de ni siquiera la concepción de que somos defensoras de derechos humanos, pues entonces tampoco tenemos las herramientas de defensa, digamos, de seguridad, por ejemplo, desde seguridad digital, seguridad cotidiana, ¿no? Porque ya ha habido agresiones. Entonces, ha sido un camino de aprendizaje. Pero otro de los retos también es que lamentablemente cuando se pide justicia,
hay una revictimización e incluso las cuentas oficiales del gobierno de Oaxaca se han utilizado para crear una narrativa en la que nosotras, que por ejemplo en el caso del colectivo de mujeres, se diga que hay un interés político o que hay un interés partidista, cuando ninguna, o sea, estamos todas convencidas de que, de que nos entusiasma nuestro trabajo, se hace dentro de la comunalidad, no dentro de ninguna lógica partidista, pero sí me parece grave que funcionarios, altos funcionarios del Estado de Oaxaca y la propia cuenta de redes sociales de la vocería del Estado de Oaxaca repliquen y retuiteen y digamos información falsa en la que a diferentes mujeres del colectivo se nos acusa, no sé, de tener empresas de agua y entonces por eso tener intereses en este tema, de estar ligadas con la teología de la liberación, de estar ligadas con ciertos, digamos, funcionarios de la, funcionarios federales, de tener, establecer relaciones sentimentales con funcionarios también, que también es falso, ¿no? Y el hecho de usar también los medios de comunicación para construir esta otra narrativa. Entonces, sí es bastante, no, tal vez no sorpresivo, pero sí impresionante y desesperante que por un lado tengamos las personas que nos amenazan de muerte, ¿no? Que son, digamos, mucho más de una violencia abierta, ¿no? Y por otro lado, tener que las personas que están encargadas de hacer justicia o están encargadas de varias, sí, que son instancias de denuncia, pues se unan a una voz para descalificar a las defensoras de derechos humanos en este caso. Y yo creo que eso es como el principal reto, ¿no? También otros retos que son importantes tienen que ver como en, yo creo que el hecho de sí mantenernos, o hemos aprendido durante este tiempo a que el hecho de mantenernos en contacto con otras personas, saber de otros procesos que están enfrentando lo mismo, ya sea con el agua, sea con derechos de las mujeres, sea violencia de diferente tipo, simbólica, acoso, amenazas, nos da más herramientas para poder resistir y para poder hacer esto una lucha cotidiana. Creo que a diferencia de otro tipo de activismos, en este caso, pues nos gustaría no habernos convertido en defensoras, ¿no? Por así decirlo, en este sentido. O sea, fueron las circunstancias las que nos pusieron en esa situación, en la situación en la que hubo que hacer la defensa, pero se ve desde otra lógica, desde la lógica de las comunidades, de la estructura comunitaria, de la defensa cotidiana de la vida. Lamentablemente sabemos que las mujeres en México tenemos muy poco porcentaje de la tierra, o sea, ya sea posesionarias de tierra comunal, ejidatarias o dueñas de pequeña propiedad, somos muy pocos, pero en general en este proceso hemos visto cómo somos las mujeres las encargadas del cuidado, ¿no? Y cómo somos las que saltamos primero en la defensa del territorio, porque el agua, la tierra, el aire, pues son como elementos clave en la reproducción de la vida. Y una gran parte de las labores de cuidado está relacionado con el trabajo de las mujeres. Ojalá que esto pudiera pues ser más más equitativo. Por fortuna, mi comunidad tiene un proceso bien interesante donde las mujeres ha sido un ejemplo en cuanto a participación política, las mujeres en la asamblea, en cuanto a la posesión de la propiedad comunal de la tierra, pero al mismo tiempo ha sido una comunidad que está siendo muy violentada, donde la mayor parte de esta violencia está ejercida sobre las mujeres que ya son posesionarias de tierra comunal. Entonces, creo que esto tiene que verse desde esa perspectiva. También otra cosa que ha sido un reto ha sido el remontar
una narrativa aplastante, desde una narrativa oficial, ¿no? Aplastante. Cuando sucedió todo este asunto, las autoridades de mi comunidad buscaron una audiencia con el gobernador de una manera bastante intensa. Sin embargo, no fue hasta que fue por medio de redes sociales, por medio de que diferentes personas nos ayudaron a hacer la denuncia, que hubo un acercamiento, ¿no? Entonces, pareciera que la única opción o una importancia que tienen las autoridades es cuando se hace presión mediática. Esto no puede ser así, ¿no? Porque además, en muchos casos, muchas comunidades no tienen acceso, hay una gran brecha de implementación en la que se pueda hacer esta denuncia pública, esta denuncia en medios, que parece que es algo que sí importa, ¿no? A las autoridades. Y no puede depender el respeto a los derechos humanos de esa manera. También creo que es importante que se vea la defensa comunitaria como parte integral de los derechos, como para ir concluyendo, de los derechos humanos. O sea, la defensa comunitaria tal vez no se envuelve en la narrativa de la defensa de los derechos humanos, pero lo es, sobre todo en un estado como Oaxaca. Los defensores comunitarios son defensores de derechos humanos. Digamos, la propia estructura comunal, que está siempre pues bajo amenaza de diferentes, ya sea de empresas o por una afectación al territorio, por el agua, por todo, se tiene que concebir desde esa visión. Tal vez siento que los derechos humanos adolecen de una visión bastante individualista, eso que decía en un principio, pero también de una visión a veces que es muy eurocentrista. Siempre me pregunto cómo serían los derechos humanos si hubiéramos tenido una participación mucho más activa de otras culturas. Y yo creo que el concepto de lo que es una vida digna cambiaría mucho. Por ejemplo, el hecho de tener un territorio, de tener un desarrollo mucho más en comunidad, tal vez sería parte integral de estos derechos humanos. También sería muy importante tender más lazos para que los derechos humanos no se utilicen a veces para criminalizar a las comunidades. O sea, en general, esa es la visión que muchas veces se tiene. O sea, como se utilizan los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos cuando hay que construir una narrativa racista de las comunidades, pero no para defender los derechos humanos de las personas en las comunidades. Este gran divorcio, por lo menos en la concepción y narrativa, se tendría que trabajar mucho más para que se viera en un contexto mucho más complejo, ¿no? No es intrínsecamente, si vemos el número de violaciones de derechos humanos que hay en las ciudades, no podemos decir que la cultura occidental, europea, digamos, esa cultura es tradicionalmente violadora de derechos humanos. Lo veríamos por los números, es decir, no hay tanta violación a derechos humanos que seguramente parte de los usos y costumbres de la tradición occidental es ser violadora de derechos humanos. O sea, si no se puede hacer esa aseveración, tampoco la podemos hacer para las comunidades. Y tal vez ampliar esta visión y creo que eso ha sido de los principales logros que hemos ido teniendo, ¿no? Como apropiarnos y del discurso sobre los derechos y la defensa de los derechos humanos, digamos, asumirnos en un proceso paulatino como tales, pero también ver cómo lamentablemente estos no puedan ser utilizados en nuestra contra, sino en un diálogo mucho más armonioso en donde se puedan escuchar ambas partes. Y esto, lamentablemente, en nuestra experiencia, ha sido como que cuando hay, no sé, algún proceso lamentable en nuestras comunidades, entonces se emiten rápidamente recomendaciones a nuestras autoridades de derechos humanos, pero al revés, cuando nuestros derechos humanos son violentados, es un calvario, ¿no? Hemos estado tratando de que
lamentablemente incluso tener que demostrar una y otra vez, ¿no? De que sí hubo una violación a derechos humanos, de que hay una violación a debido proceso, a que la justicia sea pronta, expedita, etcétera. Todos estos derechos que hay y que al revés hay una falta de celeridad en su cumplimiento. Y creo que sí, a mí me interesaría, como en un futuro, cuando lo urgente le deje tiempo a lo importante, establecer cómo estamos concibiendo los derechos humanos, conocerlos más dentro del ámbito comunitario y ver que van más allá del uso que el Estado a veces le da en contra de nuestras comunidades. Durante este tiempo, estos 3 años, sobre todo que ha sido muy complicado, más de 3 años ya para nuestra comunidad, si bien lamentablemente seguimos sin el acceso a nuestro manantial, seguimos sin que haya una sola persona digamos, que se le haya iniciado proceso por todas las diferentes violencias que hemos vivido a pesar de seguir todo ese proceso judicial, creo que también hay varios logros. Y con eso quisiera terminar. Los logros principales han sido la articulación de las mujeres de mi comunidad en este colectivo, que yo he aprendido muchísimo de ellas, ¿no? De cómo enfrentar estas situaciones en colectivo, en conjunto, sobre todo de mujeres que tienen esta gran experiencia en la defensa comunitaria y que tal vez no se llaman a sí mismas defensoras de derechos humanos, pero que han dedicado su vida al trabajo comunitario y a la defensa comunitaria. Esa articulación y ese punto de vista desde las mujeres ha sido, creo que, un gran logro. Otro ha sido también aprender a utilizar los medios para denunciar, que eso tardó, digamos, eso se fue haciendo poco a poco y hemos ido aprendiendo todas, ¿no? No es fácil hacerlo, no sabemos cuáles son los canales, hablar frente y hacer las denuncias pertinentes, desarmar las mentiras, desarmar las agresiones, las narrativas, digamos, oficiales, ha sido como un logro y ha sido como un gran aprendizaje. Y también aprender sobre que esto es defensa de derechos humanos, ¿no? Y qué son y a qué instancias se tiene que acudir, o sea, cómo hacer todo este trabajo ha sido algo paulatino que hemos aprendido y que además sin descuidar pues el trabajo de las mujeres en la comunidad en plena pandemia, sin agua y con todo lo que eso implica, ¿no? Y las mujeres que tienen cargos, o sea, es un trabajo extra, pero que creo que ha sido un gran ruta de aprendizaje y eso también agradecer mucho pues a Código DH por el acompañamiento de conocer esto y también de conocer los mecanismos de seguridad específicos para mujeres, cómo protegernos entre nosotras, qué hacer y cómo conjurar los peligros de aquí, ¿no? Y qué hacer cuando ha habido agresiones a varias de las compañeras. Entonces, bueno, con esto quisiera terminar y pues tal vez hacer esta recomendación. Uno es quitar este velo racista sobre los derechos humanos, ¿no? Que se ha construido una narrativa a las comunidades, reconocer que cada defensor y defensora tiene una red comunitaria, sobre todo en Oaxaca, y ver a la defensa de los derechos humanos como un hecho comunitario, un hecho desde la comunidad y colectivo, y tratar de sí tener tracto y muy teórico a cotidianidades concretas en las luchas de muchos pueblos y comunidades en Oaxaca, que creo que es así como un aprendizaje bien interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jazz, por tus palabras. Creo que son muy importantes y colocas el tema comunitario
en el centro de tu exposición, lo cual nos parece que también es un punto clave, y el tema pues de las mujeres, de la perspectiva de género, de este enfoque diferenciado que necesitamos también dentro de las políticas públicas de defensa y protección de las personas defensoras. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Quisiera retomar ya para finalizar, tenemos algunos comentarios en el chat. Quisiera dar lectura porque seguramente algunos los han perdido en el transcurso de entradas y salidas del Zoom. Bueno, gracias Alejandra Nuño por sus comentarios. Hace un trabajo en Chihuahua, sin duda nos ayuda a mirar desde su experiencia cómo podemos orientar nuestro trabajo desde nuestros propios contextos. Esto lo dice Rosa Elena Manzano de la Defensoría. Tenemos otro comentario. También me llama mucho la atención la sistematización del plan de contingencia. Sin embargo, es lamentable que las causas estructurales que originan estas graves violaciones a los derechos humanos de personas defensoras y periodistas, entre muchas otras, no se hayan abordado por el Estado mexicano para prevenir, evitar y o disminuir los trágicos acontecimientos que desenlazan violaciones de derechos humanos difíciles o irreparables. También aquí hay un mensaje para Santiago. Nos parece muy interesante tu ponencia sobre el marco normativo de defensoras y defensoras de derechos humanos y periodistas. ¿Existe algún país que haya implementado algún sistema de protección para defensores, defensoras y periodistas que sea ejemplar o que su actividad sea notoria? Es una pregunta. Y también aquí, gracias Santiago, Centro ProDH, por puntualizar el estándar internacional generado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la obligación reforzada del Estado para investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos de defensoras y defensores, así como las puntualizaciones del relator especial de defensoras y defensores de derechos humanos. Gracias. También el comentario de Rosa Elena Manzano. Y no sé si hay algún otro más que haya llegado, ok. Y bueno, aquí también uno para Jazz, muy importante su participación, pues visibiliza la interseccionalidad de discriminación y diversidad de formas de vulneración de derechos humanos a las defensoras indígenas. Gracias por compartir su experiencia. Este es un mensaje para Jazz Naya. Muchas gracias. Y bueno, pues no sé si hacemos una última rondita de participaciones de nuestros ponentes. En el orden que ustedes quieran, ¿no? Hay una pregunta para Santiago y bueno, no sé si Alejandra quiere comentar algo más sobre la alerta de Chihuahua y pues ya también cerrar con alguna participación pequeña. Gracias. Pues no sé, ¿quién quiere empezar? Alejandra. Santiago, que tiene una pregunta. Bueno, también Santiago tiene una pregunta. ¿Estás por ahí, Santiago? Sí, a ver, sobre el tema de políticas de protección, y qué experiencias hay en otros países, ahora les comparto en el chat, ya lo estoy subiendo, el vínculo al informe más reciente de la CID, de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema, es de 2017, más o menos está actualizado y hace un buen balance de diversas experiencias de políticas de protección en la región, en América Latina. Van a encontrar que distintos países tienen mecanismos, que distintos países han hecho diferentes, tomado diferentes medidas, leyes, mecanismos en el Poder Ejecutivo, a nivel nacional, a nivel subnacional, etcétera. Creo, sin embargo, y al hilo de lo que ya comentaba en mi intervención, que hay que revisar las políticas de protección, desde luego son relevantes, pero también hay que poner una lupa especial en la reacción de las instituciones de procuración de justicia en los casos de crímenes contra defensores, defensoras y periodistas, y que es ahí donde uno puede ver más los problemas estructurales, las mejores o peores prácticas de los estados. Hay estados en la región que se toman con mayor seriedad la investigación y procesamiento de estos crímenes, hay otros que no tanto, y ahí se juega un montón de, más allá de el ámbito declarativo, cuál es la importancia real o no
que un gobierno o algunos gobiernos le dan al tema de defensores y de defensoras, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago. No sé si Alejandra quieres complementar un poco lo dicho por Santiago, si tú tienes alguna otra referencia. No, yo creo que Además de Chihuahua también, que me parece una experiencia muy valiosa y que está dentro de nuestro propio país, ¿no? Entonces creo que conocerla es muy útil también para mirar que sí se puede, ¿no? Y que los retos al final son muy parecidos, en el sentido de somos una federación, hay niveles de gobierno que deberían de ser tomados en cuenta. Yo solamente añadiría a lo que dice Santiago, que efectivamente el informe de la comisión es una buena referencia. Me parece que, digamos, que yo no ubico en la región algún sistema de protección perfecto, ¿no? Creo que algo que brindó muchísima expectativa en México fue la integralidad de la ley, ¿no? En Guatemala, que tienen un problema tremendo, o en Colombia, que tienen un mecanismo con una cantidad impresionante de personas, presupuesto, presencia en regiones, ni aún en esos lugares había una ley tan amplia y tan garantista como la mexicana, ¿no? Entonces eso brindó mucha expectativa al país. Después Honduras un poco copió el marco legal mexicano, y creo que precisamente el reto justamente es avanzar en el cumplimiento de las leyes que tenemos, ¿no? Y en el caso de Chihuahua, lo que tal vez diría, y pensando efectivamente que un tema fundamental, como se ha mencionado, es el de la justicia. Creo que lo que sí puedo mencionar de muchos de los retos y de muchas de las, digamos, de los temas pendientes en la agenda, es que la alerta me parece que sí sirvió por lo menos para avanzar en órdenes de capturas que llevaban 15 años sin capturar una persona relacionada con el asesinato de alguna persona defensora de derechos humanos, ¿no? O de un periodista. Y aunque ha habido crímenes que es tremendo, deleznable, digamos, es parte de un poco de evidencia el fracaso y los retos que tiene la propia alerta, el tema de cómo se ha podido avanzar en crear una fiscalía especializada, en tener criterios de priorización en los casos de personas defensoras de derechos humanos, en tener un enfoque efectivamente, como bien lo decía Santiago, la claridad de que hay una obligación reforzada por el carácter de que esta persona es defensora. Después se desechará si en la investigación se dan cuenta que, digamos, lamentablemente los hechos no tenían una relación directa con la defensa, será otro tema, pero no lo descartemos de un inicio, ¿no? Y creo yo que uno de los retos importantes, o creo que de las experiencias que las compañeras de Chihuahua siempre nos recuerdan, ya hablando de la judicialización de los casos, uno de los temas que, insisto, no solo tiene que ver con los casos de personas defensoras, pero sí se ha retomado esa buena práctica, es pensar en medidas adicionales de reparación en casos de personas defensoras, ¿no? Estamos muy preocupados por demostrar la teoría del caso, por comprobar la teoría del caso, por encontrar a los responsables y sancionarlos adecuadamente, pero muchas veces es difícil pensar en, digamos, en proponer reparaciones, y creo que ahí las organizaciones en sus acusaciones complementarias han ido más allá. Y creo que un reto importante, hablando, digamos, no solo de la sanción como ejemplar y como medida de no repetición por naturaleza, es ir a las reparaciones, ojalá más estructurales, también en estos casos de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y de nueva cuenta agradezco mucho la invitación por estar aquí. Muchas gracias, Alejandra. No sé si Yasnaya quisieras hacer un comentario final para ya cerrar este panel. Sí, muchas gracias. Bueno, para mí ha sido como un proceso ahorita de mucho aprendizaje de todo lo que han mencionado, pero me pregunto mucho y me preocupa mucho cómo este lenguaje, este marco jurídico, todo esto que está, digamos, en las organizaciones o en estos organismos autónomos de derechos humanos, cómo podemos hacer una vinculación comunitaria de verdad eficiente para que esto
se traduzca y se entienda en nuestras asambleas, sobre todo en casos en los que estamos enfrentando una defensa y también agresiones, ¿no?, a estos derechos humanos y también esta defensa. Y sí me preocupa mucho como una invitación a pensar en cómo hacer este trabajo, que creo que sí es muy urgente, porque sí siento un corto, ¿no? Hay una desvinculación que a veces es preocupante y que tal vez es un trabajo muy importante. Lamentablemente lo urgente, el trabajo de defensa a veces no deja tiempo para lo importante, como decía Mafalda. Muchas gracias, Jazz. Creo que tu llamado también, yo sumaría también el tema de, pues, hay varias investigaciones pendientes en Fiscalía. Necesitamos que se agilicen procesos jurídicos que están ahí también atorados, y ojalá que este tipo de eventos y también de asesorías pues ayuden a que podamos ir garantizando esta obligación reforzada, ¿no? Lo que sucede a las personas defensoras, al final las personas defensoras están muchas veces frente a sus comunidades y en ese sentido son un ejemplo, ¿no? Lo que le sucede a ellas es un ejemplo para el resto. Entonces, por eso también me parece que esta obligación reforzada, pues, ratifica y pone el dedo en la llaga, ¿no? Necesitamos también justicia y en ese sentido, pues, medidas de reparación, creo que también deberíamos empezar a considerarlas. En fin, hay mucha materia, muchas cosas de las cuales comentar. Y pues este es un panel que llega a su fin. Esperamos que sirva para que podamos ir entendiendo la dimensión de la defensa de los derechos humanos, que podamos tener también algunas otras referencias normativas, como bien nos lo han colocado nuestros ponentes, y en este proceso, entre todas y todos, retomar estos retos también que Yasnaya nos coloca, y que seguramente hay todavía algunos otros más que nos vamos a ir encontrando en el camino. Esperamos pues que el acuerdo contribuya a que estas políticas públicas puedan integrar estas preocupaciones y estamos iniciando este proceso. Es un proceso que recién inicia y donde vamos a ir conociendo también estas otras experiencias. Pronto también vamos a conocer la experiencia de Guatemala, y pues esperamos también poder acercar algunas otras referencias como para ir contrastando. Pero dice bien Alejandra, al final tenemos que avanzar en el cumplimiento de las leyes que tenemos. Y ya tenemos leyes. No son muchas, son pocas, afortunadamente en el tema, pero ya están ahí y hay un mecanismo federal de protección también con el que esperamos también ya pronto poder establecer un vínculo más concreto.